Cordial saludo a todos ustedes, queridos amigos. Mi nombre es Sandro Rueda. Y bueno, vamos a la lección número 3 del libro de Apocalipsis. Dice así, Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a aprender en este momento qué significa el primogénito de los muertos. ¿Por qué al Señor Jesús se le dice el primogénito de los muertos? La palabra primogénito en el griego es prototokos, que significa preeminencia y primero en rango y autoridad. Lo que conlleva que es el primero en resucitar, con relación, lógicamente, a la salvación de la humanidad, en el orden como primicias. Por ejemplo, dice en 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 22 hasta el 23, que Jesucristo es el que resucitó primero. Dice así, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. En otras palabras, si Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Él vive, nosotros también viviremos. Así que la palabra está clara aquí. Primogénito de los muertos significa el primer resucitado, y de los cuales también todos van a resucitar. Por otro lado, también hay que entender que la palabra primogénito, o sea que en griego prototokos, no necesariamente es primero en nacer. Por ejemplo, tenemos el caso de Esaú y Jacob. El que nació primero era Esaú, pero el Señor le dijo a Jacob que era su primogénito, el primogénito de la familia. Quiero que ustedes comprueben leyendo Salmo 89, 27, Romanos 8, 29, Colosenses 1, 15 y Hebreos 11, 28. También hay otra expresión en cuanto al primogénito. Por ejemplo, en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este título, el primogénito de toda creación, muchas sectas lo usan para dar a entender que Jesucristo es el arcángel Miguel, que es el primer creado, que Dios lo creó, que existe un Dios todopoderoso que es el Padre, y que Jesucristo es un Dios con D minúscula, un Dios poderoso. Y usan este versículo. Sin embargo, en el original, donde dice el primogénito, otra vez aparece la palabra prototokos, que significa primero en rango, el agente de la creación. Dice en Juan 1:3, en Él fueron creadas todas las cosas. Igual dice en Hebreos 1:2. Para comprobar esta expresión, vamos a leer el verso 16 de Colosenses 1. Porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si este texto dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿cómo podría entonces el Creador ser creado? El Señor Jesús es el Creador, o sea, Dios. En hebreo es el Bara, Dios Creador.
Vamos ahora a la segunda frase del texto que estamos estudiando. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Luego dice, Apocalipsis 1, 5. Dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Así dice, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el Señor Jesús se le llama el soberano de los reyes de la tierra según Apocalipsis 1:5? Esta frase conecta con el Salmo 89:27. Como los anteriores, es una alusión del Salmo 72:11 que indica e identifica a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Esto está en contradicción a lo que la iglesia primitiva escuchaba cada rato. Porque en el tiempo de la iglesia primitiva se decía que Jesucristo, había una religión, había una secta, habían religiones, que Jesucristo no era el Señor, que Jesucristo no había venido en carne. Y por eso la primera iglesia, inclusive las iglesias del primer siglo, eran iglesias apologistas. O sea, defendían la doctrina, defendían la palabra, defendían la fe. Dice la palabra que Jesucristo es el Señor. Romanos 10:9. Ante Él toda rodilla se doblará. Filipenses 2:2 y 10 y 11. Él es el Rey de Reyes. Apocalipsis 11:15. Así que queda claro que el soberano de los reyes de la tierra es un título de divinidad. En el mismo versículo dice, al que nos amó. Al que nos amó. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El amor de nuestro Señor Jesucristo es tan grande que Él nos ama como no tienes idea. Tan grande que Él murió en la cruz, derramó su última sangre por el pecador. Nadie puede amar tanto como Dios. Pero así como ama, Él también pide que lo amen. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él exige que lo amen. Él pide que lo amen. Luego dice el texto, en su sangre, con su sangre, o sea, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:18. Es por la sangre de Cristo. La sangre representa, pues lógicamente, su vida, porque Él dio su vida, Él derramó su sangre. Es la sangre que está representada en la vida de Cristo. Por eso dice Hebreos 9:22, que la sangre de Cristo nos rescata del mundo de las tinieblas y del poder del pecado. Fuimos comprados por nuestro Salvador Jesucristo a precio de sangre. Hebreos 9:12. La sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad que nos mantenían atados. Hebreos 9:14. Gracias a la sangre de Cristo vertida en la cruz, fuimos redimidos de toda maldición. Gálatas 3:13 y 14. Adicional, tenemos que la sangre de Cristo, la preciosa sangre de Cristo, nos justifica ante Dios. Romanos 3:24. En otras palabras, lo que humanamente es imposible para el ser humano, poder agradar a Dios, poder ser aceptado ante Dios,
dice que mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, nos presentó delante de Él como santos y justos. Hebreos 10, del 4 al 10. Inclusive, la sangre de Cristo nos hizo perfectos delante de Dios el Padre. Hebreos 10, 14. La sangre de Cristo sigue obrando ahora. Está aquí, está contigo, está en mi vida, está en tu familia. Cuando piden el perdón de Dios, pues lógicamente tendrán el perdón de Dios a través de esa sangre. Adicional, según Apocalipsis 12:11, que gracias a la sangre de Cristo somos más que vencedores. Qué bonito saber que la sangre de Cristo nos ha hecho más que vencedores y estamos conectados con Él constantemente. Muy bien, ahora vamos a leer el siguiente texto. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Y nos hizo reyes y sacerdotes. En el original griego dice, nos hizo a nosotros un reino de sacerdotes para Dios y Padre. Un reino de sacerdotes. No dice reyes, sino un reino de sacerdotes. Y es una alusión a los términos utilizados en el Antiguo Testamento que aparece en Éxodo 19:6 e Isaías 61:6. Un reino de sacerdotes no se refiere al milenio, sino al culto y a la adoración que hoy ofrecemos a Dios. Estamos adorando a Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, especial tesoro, pueblo escogido por Dios, porque ofrecemos el culto a Él, le adoramos. Ya no con sacrificio de animales, sino a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar contentos, felices de saber que tenemos entrada al Padre por medio de la sangre de Cristo. Así que esta es la lección número 3. Nos preparamos inmediatamente para continuar con la lección número 4 en el siguiente video. Cordial saludos.